Definitivamente, si hablamos del déficit de atención, se considera que la causa es genética. La persona nace con una predisposición, ¿no? Como la mayoría de condiciones mentales. De repente, dependiendo de las experiencias que tiene, esta predisposición se expresa más, se expresa menos. Bienvenidos y gracias por estar aquí. En este podcast podrás entender cómo es que todo está conectado y que cada decisión importa porque nada es casualidad. Suscríbete y compártelo con más personas que quieran construir una vida diferente. Disfruta el capítulo. Autor del método Lean, especialista en neurociencia aplicada, gestor de conocimiento. Nada es casualidad, con Ricardo Bravo Mejía. Estamos el día de hoy con Rafael Aramburu, psicólogo clínico, psicoterapeuta, y vamos a realizar una prueba de realidad virtual enfocada en lo que es el perfil atencional que nosotros lo utilizamos para poder apoyar al descarte del trastorno por déficit de atención o TDAH. Ok, les cuento un poquito más con Rafael. Nos conocemos hace unos cuantos años. Llegamos a conversar por situaciones que se dan en la vida y hemos mantenido la comunicación porque creo que es muy importante escuchar de profesionales responsables del mundo de la salud mental estos temas que muchas veces en redes sociales escuchamos de diferentes cuentas, pero que no se hablan de manera responsable. Entonces, vamos a hacer hoy día una prueba justamente conmigo para ver qué sale. Vamos a compartir ahí todos los resultados. Y quisiera, Rafael, empezar esta conversación preguntándote de una manera muy, muy práctica, precisa, ¿qué es el déficit de atención? Es una buena pregunta y creo que esencial para poder entender para qué utilizamos la realidad virtual, ¿no? Y contrario a lo que la gente cree, el déficit de atención no es falta de atención. El nombre lo dice, fue acuñado así porque se creía que era eso en sus inicios, pero ya las investigaciones han avanzado y se ha conceptualizado mejor lo que es el déficit de atención y se ha encontrado que es una dificultad en la autorregulación de varios procesos cognitivos, entre ellos la atención. A ver, vamos a traducirlo en lenguaje en cotidiano, en cristiano. En cristiano es, cuando dices que fallamos en autorregularnos, es que no nos podemos concentrar. Entre otras cosas. Entonces, una de las cosas que las personas con déficit de atención les cuesta regular es la atención. Eso quiere decir que la atención, cuando es algo que les interesa, les motiva, les apasiona, puede ser muy intensa, y cuando no les interesa, no les motiva o les parece difícil, les cuesta mucho. La atención es como un caballo salvaje. Claro, ok, esa está buena. La atención es como un caballo salvaje. Va donde quiere, y si lo quieres llevar por un lugar donde no quiere, te va a costar mucho trabajo hacerlo. De repente lo puedes hacer, pero con mucho trabajo y con desvíos en el camino, tal vez, ¿no? Lo que se puede aprender a hacer en todo caso es justamente regular esto para que lo que en teoría no nos gusta o no nos llama la atención, decirle a este caballo salvaje, oye, ven, por acá esto sirve, esto es útil, esto es importante. Exacto, ¿no? Entonces, como decía, no solo tiene que ver con atención, sino que tiene que ver con las funciones ejecutivas en general. Las funciones ejecutivas son capacidades cognitivas para ejecutar, para solucionar problemas, para cumplir metas. Entonces, claro, se ve afectada la capacidad de regular la atención, pero también se ve afectada la capacidad para regular impulsos, ¿no? Ahí sale el rasgo impulsividad. Claro. La capacidad para regular el movimiento, la necesidad de movimiento, ahí sale el rasgo hiperactividad, pero muchas otras cosas más, como la dificultad para organizarse, para planificar, para pensar más a largo plazo versus corto plazo. Ok, entonces un déficit de atención básicamente salpica muchas áreas de tu vida. Varias, sí. Claro, ese es un poco lo que converso o lo que explico sobre cómo funciona el cerebro, en el sentido de que si tú entrenas a tu mente, a tu cerebro en un aspecto, esto igual beneficia a otras áreas. De la misma manera, si tienes problemas con la atención, te va a costar enfocarte en lo que tú dices, el deporte, de repente la parte organizacional, en tareas, en clases, Sí. en tu vida, lo que fuese. Entonces, es importante tenerlo claro de esa manera. Y es importante lo que dices, ¿no? Porque muchas veces se relaciona déficit de atención con únicamente parte académica, porque es una de las áreas principales que se puede ver afectada, porque obviamente la educación tradicional exige mucho de atención pasiva y mucho de prestar atención a cosas que pueden ser no estimulantes o no interesantes para uno, ¿no? Pero claro, un déficit de atención puede afectar no solo la parte académica, las relaciones sociales. La ventana para poder conectar con la otra persona es la atención. Si yo no presto atención, no conecto, ¿no? También puede afectar las rutinas cotidianas, la capacidad de gestionar hábitos saludables. La capacidad de mantener hábitos. De mantener hábitos, exacto. Claro, entonces
Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa muchas veces ahora? Es que la persona está, estoy contigo ahorita, conversando, escuchándote, pero mi cabeza está pensando en el almuerzo de más tarde. Exacto. ¿No? Entonces pasa todo el tiempo. Ujú. Y sobre todo, a ver, esto te voy a preguntar yo, no lo voy a decir. ¿Qué tanto influye o qué tanto ha afectado en los últimos 10 años a esta situación del déficit de atención la exposición a redes sociales, al celular? Es una muy buena pregunta, ¿no? Definitivamente, si hablamos del déficit de atención, se considera que la causa es genética, ¿no? Ah, mira. Principalmente, ¿no? Entonces, la persona nace con una predisposición, ¿no? Como la mayoría de condiciones mentales, ¿no? Se nace genéticamente con una predisposición y de repente, dependiendo de las experiencias que tiene, esta predisposición se expresa más, se expresa menos, se regula más, se regula menos, ¿no? Todo es genética y ambiente, ¿no? Igual la condición en sí se considera más que nada genética, ¿no? Ahora, Hay déficit de atención ahora, sí, hay otras causas que pueden ser más como orgánicas, pero ahí ya no hablamos del TDAH, hablamos de repente dificultades atencionales por de repente otro tipo de ok, problemas, entonces, a ¿no? ver, para tenerlo más claro, tú me dices que hay un componente genético que eso sí va vinculado a un diagnóstico Ajá, de déficit de atención, sí, pero una persona puede no tener déficit de atención, simplemente que se vuelve distraída por la cantidad de exposición a estímulos y al ritmo que se acostumbra su mente. sí, ¿Puede ser? sí, o también a problemas en la gestación, ¿no? Puede ser en el Ok. embarazo, pero claro, también una persona puede volverse distraída o puede generar dificultades para prestar atención por otros motivos que no necesariamente es el TDAH, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta que tú dices, sí, las redes sociales han llevado a que haya una tendencia a que las personas presten cada vez atención por menos periodos de tiempo, ¿no? Vamos al ejemplo, empezó Facebook, ¿no? Que era más común los posts de párrafos, ¿no? Más largos. Luego de repente pasamos a Twitter, más chiquito, Instagram, son fotos, ¿no? TikTok, ya ni siquiera fotos, videos y ni siquiera lees la descripción. Exacto. Entonces, como la atención también es un músculo, ¿no? Vamos a decir que las capacidades cognitivas se pueden entrenar. Entonces, definitivamente, la entrada de las redes sociales puede ser que haya afectado en debilitar un poco ese músculo. Y sí, podrían generarse problemas atencionales que no necesariamente son déficit de atención, ¿no? Ok, ahora, quiero ahondar a esto porque muchas veces cuando hablamos del tema genético, se puede llegar a convertir en una especie de excusa, justificación, o es que está en mis genes, es que está en mis genes. Es la primera vez, te soy honesto, que lo escucho en el tema de déficit de atención. Sí, Últimamente lo he escuchado más en el tema del cáncer, por ejemplo. claro. Entonces, mi abuelo falleció de cáncer este año, y por ahí una persona en la familia me dijo, voy a hacer este examen genético, no sé Claro. cuánto, para ver qué tan predispuesto estoy yo a. Y mi reacción inicial fue, escúchame, uno puede tener predisposición, pero al menos en lo que he revisado, lo que he investigado, en lo que he estudiado sobre la influencia del componente genético, tengo entendido de que es más influyente el entorno en el que uno crece, en el entorno en el que uno se desarrolla, más que, como te digo, este cromosoma adicional o el componente que pueda haber de la parte genética. ¿Qué piensas tú al respecto? De aquí en adelante, te voy a dar mi opinión, porque no soy especialista en genética y esto. Yo lo que creo, y por lo que he leído y las opiniones que he formado, es que hay distintos tipos de predisposiciones genéticas. Entonces hay genes que son más agresivos que otros, ¿no? Entonces una persona puede nacer con una carga genética más potente, ¿no? Que independientemente de que tenga un estilo de vida saludable o sano, puede generar ciertas dificultades, ¿no? Y otras personas de repente caen más en las experiencias, en el ambiente y en el estilo de vida, ¿no? Entonces, es muy común ver, por ejemplo, personas que tienen déficit de atención, papá tiene déficit de atención, hermanos tienen déficit de atención, si hablamos de la salud mental. También si nos digamos un poquito y hablamos de otro tipo de condiciones, es muy común ver también familias que todos tienen bipolaridad. Pero también pasa familias en las que de repente la mamá o el papá tiene bipolaridad, pero los hijos no la desarrollan. Entonces yo creo que va a depender de cada caso. A veces me parece que los genes pueden ser más agresivos en algunos casos que en otros, y ahí sí entra un poquito más el tema de las experiencias, el estilo de vida, Es etc. muy interesante esto porque, claro, tiene todo el sentido. No todos los genes se comportan de la misma manera. Entonces, regresando al origen del asunto, desde mi punto de vista, yo digo, a ver,
finalmente, ¿qué tan factible, esta es otra pregunta para ti, qué tan factible es que de pronto una persona pueda tener completa certeza de su distribución genética, por así decirlo? ¿Qué tan sencillo es ahora? Para temas de salud mental, todavía no se han encontrado, que yo sepa, por lo menos hasta donde yo sé, marcadores biológicos, es decir, una característica biológica o genética que se repite en absolutamente todos los casos y que puede decir con certeza que por ese rasgo tienes tal condición. ¿Sí? Sé que se ha encontrado de repente en temas de demencias, Alzheimer, por ejemplo, demencia de los cuerpos de Lewy, se ha encontrado marcadores genéticos. En temas de déficit de atención aún no se encuentra. Hay estudios con imágenes cerebrales que encuentran similitudes, patrones. Está en proceso. Está en proceso. Es algo a lo que todavía no se llega. Claro, o sea, mi pregunta va por el lado de que, por favor, que esta conversación nos sirva para que de pronto en algún momento salga el argumento de es que está en mis genes, o es que mis genes por aquí, es que mis genes por allá. Exacto. Creo que es importante hablar, o sea, cuando usamos palabras como genética, ser muy conscientes que es todavía un campo en estudio, es todavía un campo en proceso. Sí. Y que creo que nuestra capacidad está justamente en enfocarnos en lo que podemos hacer, en lo que está a nuestro alcance, lo que es más tangible, como la prueba que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, o sea, es mucho más sencillo que haga una prueba como esta a que me ponga a pensar, ok, voy a buscar en mis genes dónde está la parte que influye. Sí. Ahora, es bien interesante lo que dices a veces se habla de la genética, no, es mi gen, ¿no? Y claro, de repente conceptualizarlo así te puede dar esta sensación de falta de control, ¿no? Y definitivamente, claro, la parte de los genes no las podemos controlar directamente, pero con lo que hacemos podemos sobrellevar condiciones que no dependen de nosotros. Entonces me gusta hablarlo como, por ejemplo, una persona que tiene diabetes. Ya, imagínate una persona nace con predisposición a la diabetes, genera diabetes porque la genética de repente fue un poco más fuerte, independientemente de su estilo de vida. Ok, la diabetes ya está. No la vamos a desaparecer, ¿no? Hasta ahora no se encuentra cura para la diabetes. Pero dependiendo del estilo de vida y que tú tengas de ahí en adelante, la diabetes puede ser un problema o no. Así es. ¿No? Entonces, si una persona tiene un estilo de vida acorde a esta condición y lleva responsablemente el proceso, la diabetes no debería ser, en la mayoría de casos, un problema limitante. Exacto. Lo mismo cuando hablamos de genética en la salud mental aspecto, o en cualquier aspecto. Claro, creo que en cualquier aspecto, ok, sí, sabemos que existe un tema genético, sabemos que la influencia de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc., hay una influencia, ya. Pero creo que lo importante de esta conversación es rescatar que podemos enfocarnos en lo que está a nuestro control, a nuestro alcance. Que también pesa estilo de vida, hábitos, ideas, conversaciones, entorno, todo también influye. Y lo que está a nuestro alcance es lo que se puede controlar. Totalmente. Justamente. Lo que nosotros podemos controlar que son nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, claro. Buenísimo, buenísimo. Ok, entonces vamos a hacer la prueba y regresando porque nos fuimos con la conversación. Sí. La prueba exactamente, ¿qué es lo que determina? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que yo voy a poder ver con los resultados? Perfecto. Esta es una prueba en la que se ponen unas gafas de realidad virtual, ¿no? Y vas a aparecer un entorno virtual, que es un acuario en este caso para los adultos, en los niños es una aula de clases. Entonces vas a escuchar una voz que te va a decir que hagas una serie de actividades. No te voy a decir para no spoilearte, pero dura aproximadamente 20 minutos, un poquito menos. Y dependiendo de cómo te desempeñes, la prueba evalúa una serie de características, ¿no? Entre ellas, si es que no se me olvida ninguna, evalúa la atención en sí, que tiene que ver con la capacidad de prestar atención a ciertos estímulos a lo largo del tiempo. Evalúa la actividad motora, qué tanto mueves la cabeza, qué tanto, ¿no? Qué tanto prestas atención a los estímulos de esa parte. Evalúa también la velocidad de procesamiento. Eso va a estar interesante, ¿eh? Sí, evalúa también la velocidad de procesamiento, evalúa la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y la vigilancia. Ok, sí. va a estar bueno, va a estar bueno. Entonces, una pregunta, o de pronto esto lo conversamos ya una vez con los resultados, pero mi pregunta es, una vez que una persona de pronto se entera, digamos que ya, Ricardo Bravo, tienes déficit de atención, ¿eso se puede convertir en una limitación o lo puedo convertir yo en una oportunidad? ¿Cuál es el...? Excelente pregunta. Y acá viene mi opinión también. Hay gente que no le gustan los diagnósticos y sí, considero que
el tema de las etiquetas, los nombres, los diagnósticos hay que usarlo con pinzas, ¿no? Definitivamente. Pero en mi experiencia, dependiendo de cómo uses esa información, puede ser una información muy liberadora de comprender tu experiencia, más que justificar, comprender, de quitarte carga de sentir que ciertas cosas que sentías que eran tu responsabilidad, en realidad, sí, tienes responsabilidad sobre tu vida, pero había limitaciones reales o dificultades reales. Y también ayuda a encauzar un tratamiento, ¿no? Porque también un diagnóstico permite decir, esta es la causa, entonces el tratamiento se encausa por este lado, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene dificultades de atención porque tiene un TDAH a una persona que tiene dificultades de atención porque está en una depresión severa, ¿no? Exacto. Exacto. Creo que en esta parte de los diagnósticos también muchísimo tiene que ver la responsabilidad con la que el especialista de salud mental, en este caso el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, presenta el diagnóstico. Totalmente, presenta lo explica. Cómo lo explica, cuáles son las alternativas, porque de verdad, actualmente existe, y creo que esto lo podemos estar de acuerdo en que existe una proliferación excesiva de diagnósticos, o sea, chicos que hablan de trastornos de ansiedad, depresión, y yo no sé hasta qué punto un diagnóstico se puede hacer a partir de una sola entrevista, una sola interacción. Entonces, hay que tener mucho tino en cómo se conversa y no permitir que se convierta en un obstáculo, sino más bien, como tú dices, en algo liberador. En algo que te puede más bien dar una luz de, ok, ¿cómo puedo empezar a actuar para que esto sea diferente? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, por eso nosotros, el diagnóstico clásico del déficit de atención es a través de criterios clínicos, que es lo que ha demostrado ser lo más efectivo, ¿cierto? Entonces, nuestra idea es complementar el tema de los criterios clínicos, que nosotros lo evaluamos a través de un cuestionario y una entrevista, con datos tangibles, que es cómo se desempeña tu atención y funciones asociadas a la atención en este entorno, ¿no? Entonces, todo eso lo juntamos y podemos hacer un tipo de descarte. Ya dependiendo de los resultados, nosotros hacemos la derivación a psiquiatría, ¿no? Para corroborar el diagnóstico, para que tenga la opinión de un médico psiquiatra especialista también, y así poder tener un panorama más completo y general. Quiero contar que por eso me gusta conversar con Rafael, porque desde que lo conocí tiene un enfoque diferente, no es tradicional que la mayoría, a ver, estoy hablando también desde mi opinión, no quiero lanzar hacia el aire. Sin embargo, es importante que los psicólogos, psiquiatras, especialistas siempre busquen diferentes fuentes, creo yo, y hagan esa sinergia entre alternativas, porque si hablo del tema nos vamos a ir de lejos, pero sé que hay una guía para diagnosticar, pero también hay muchas veces líneas muy similares entre, entonces hay que tener un ojo muy, muy fino, de hecho, ¿de acuerdo? Hay que tener criterios, creo yo, para marcar esas diferencias. Pero ya ese es otro tema, vamos a hacer una pausa y vamos con la prueba para contarles después los resultados. Perfecto. Ok, Rafael, estamos otra vez con los resultados. Todo está verde. ¿Qué significa que todo esté verde? Lo verde significa que ha salido bastante bajo. No, mentira. No, acá están los 1, 2, 3, 6, 8 indicadores, ¿no? que muestran la prueba, que evalúa la atención y funciones asociadas a la atención, porque como conversamos, la atención no se puede medir puramente, sino hay muchas cosas relacionadas a la atención, muchos procesos. Entonces, si tú tuvieras que elegir, perdón que te corte, si tuvieras que elegir de estos indicadores, ¿cuáles son los más representativos? Los que tú dices, este tiene que estar sí o sí. ¿Representativos para qué? Para descartar déficit de atención. Para descartar déficit de atención. Es complejo porque todas estas funciones se pueden ver afectadas por el déficit de atención, pero si tuviera que elegir dos que son los más frecuentes o los más esperables para que salga, que se asocian con déficit de atención, es el indicador de atención, que mide la capacidad de concentrarte en ciertos estímulos por un tiempo determinado, ¿no? Y la vigilancia, que lo que mide es qué tan consistente fue tu tiempo de respuesta. Claro, porque en la prueba, que no voy a contar la prueba para que ustedes también participen de este proceso, hay diferentes agentes que te van por ahí llamando la atención, valga la redundancia, que es lo que pasa en el día a día, ¿no? En la vida, todo el tiempo estamos con la música, la llamada, la red social, entonces cuesta justamente entrenarse para estar enfocado. Enfocado, sí, por supuesto.
Sí, entonces en realidad los resultados salieron bien, ¿no? Ha salido entre promedio y promedio alto, así que todo verde. Ok, eso está bueno. Ahora, o sea, de hecho hay más para conversar, pero se me ocurre, a ver, no todos tenemos de repente la posibilidad de pasar por una prueba así. Es cierto. ¿Okay? ¿Qué recomendaciones podrías dar tú para entrenar de manera casera, vamos a decirle así, la atención, la concentración? Uy, hay muchas recomendaciones que se pueden dar, ¿no? Pero, a ver, cosas muy concretas, ¿no? Tratar de favorecer actividades cotidianas que desafíen tu capacidad atencional, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las redes sociales o a las cosas muy estimulantes. De manera concreta podría ser trabajar por bloques sin el teléfono, ponerlo en modo avión. Eso es un ejemplo, ¿sí? Ok, Es un ejemplo, alejarte de los distractores, trabajar por bloques, como dice la técnica Pomodoro, ¿no? Tratar de tener eh, periodos concretos, específicos, delimitados de tiempo, donde tratas de concentrarte sin distraerte, ¿no? Ayuda mucho para los que les gusta practicar mindfulness, meditaciones guiadas, pequeñas, breves, donde en realidad es un ejercicio de la atención, prestar atención a un estímulo por un tiempo determinado, claro, esto lo que ¿no? hacemos con los chicos en mentoría es básicamente quedarte quieto un rato y concentrarte en tu respiración. En tu respiración, Nada exacto, más, exacto. nada más, Eso ayuda porque, bastante. claro, porque muchas veces cuando hablamos de meditación pensamos en algo muy complejo, muy Claro, difícil, en muy como que estar sentarte ahí, y, claro, y no es así, es simplemente sentarte y concentrarte exacto. y mantener esa tranquilidad, esa calma. Entonces se Ujú, puede también entrenar. Ahora, sí. ¿qué cosa es lo que también, qué no hacer para evitar de repente caer en este exceso de estimulación? Como Ujú, más allá del tema de las redes sociales, porque, por ejemplo, estudiar con música, ujú. ¿eso es recomendable? ¿Eso es...? Ya, yo con el tiempo me doy cuenta que depende de cada uno. Por ejemplo, las personas con déficit de atención les resulta muy útil estudiar con música, porque la estimulación de la música calma muchas veces la hiperactividad o le funciona como un ruido blanco de fondo, ¿no? Siempre que cumpla ciertas características la música, ¿no? Hay gente que sí necesita completo silencio. Entonces, ya entra un plano donde hay casos específicos, ¿no? Claro, justamente lo importante de esto, ya que lo mencionas, es ser muy conscientes que no existe una regla Para que todos, cumpla para exacto, todos. No exacto. existe una regla que cumpla para todos y básicamente creo que cualquier intento Ujú, que hagamos necesita ir de la mano con una evidencia tangible. ujú. Por ejemplo, si yo digo de pronto, no, como yo no tengo déficit de atención de acuerdo a esto, voy a empezar a trabajar escuchando reggaetón. Y de pronto, no sé, pues se me van 2, 3 clientes. Hay una incoherencia entre lo que uno Exacto, practica y lo que uno consigue. exacto. Entonces, creo que la recomendación es que a partir de todo lo que se proponga, te empuje a alcanzar lo que quieres. ¿Tiene sentido? Totalmente. Entonces, Sí, sí, si sí. tú intentas A, B, C, mientras te resulte para Ujú. una vida sana, de hábitos sanos, y vayas Sí. consiguiendo lo que quieres, ok, eso se mantiene, se mantiene, se mantiene. Ujú. Sí, sí, ¿Tiene por sentido? supuesto. Sí, claro. ¿Sí? Definitivamente, ¿no? Creo que, nuevamente, como dices, no hay una regla general. Hay cosas que están más sustentadas por la ciencia, que han demostrado ser en su mayoría efectivas, ¿no? Buenas para ciertos propósitos, pero definitivamente hay que entender las particularidades de cada persona y al fin las herramientas son herramientas. El tema es darle una chance, ¿no? Porque hay gente también que empieza a usar algo, no le funciona y lo deja. Claro. Si le das una buena chance y sientes que no te ayuda tanto como otra, es ir probando qué cosa te ayuda. Pero, ¿Cuánto tiempo recomendarías, ya que hablas de eso? A ver, uy, así dame un estimado. es complejo, ¿no? Tú, o si tú intentas algo nuevo ya, Rafael, ¿qué haría Ya. Rafael si empieza a intentar una técnica nueva, un hábito nuevo de repaso, de trabajo? ¿Cuánto tiempo tú dirías que hay que intentarlo para recién sacar conclusiones? Bueno, estudios dicen que para generar un hábito se necesitan 66 días. Ujú, Hablamos de 3 meses, eso es un montón. Eso es para establecer un hábito, es decir, para que lo que haces ya se vuelva parte de ti y sea muy poco probable que lo dejes, así es. ¿no? Pero yo le daría, personalmente, esta opinión personal, una chance de 2 semanas como para tener un primer input de Claro. cómo me va, ¿Cómo ¿no? se siente? De cómo se siente, un primer input. Si a las 2 semanas veo que no me está funcionando algo no me está funcionando, algo estoy haciendo mal o la técnica no me funciona,
pero de ahí le tienes que dar un tiempo de un mes, un poco más tal vez, ¿no? O sea, Ok. para ver si, y tener evidencias a largo plazo, ¿no? Ok, Pero hay gente que prueba una semana, 2 días, una semana y lo deja y no, pues, o sea, claro. es como ir al gimnasio y querer dominar, no sé, un ejercicio en especial. A la primera, a la segunda, no la vas No va a a funcionar. dominar, claro. Ok, qué bueno que lo hayas mencionado y sobre Sí. todo esto de los hábitos también de Taquito lanzó la cifra que ya hemos compartido más de una vez por esto de los Ujú. hábitos atómicos, pues no es un libro donde Ujú, ahí sí, 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 se sí. habla mucho del tema. Ok, Rafael, no te quito más tiempo, hay Excelente. mucho más por conocer. Ujú. Rafael es quien ya va a empezar a compartir con nosotros información más precisa sobre el tema de salud mental, Ujú. porque es un especialista en estos temas y siempre hay que compartir, hay que buscar a gente que sepa para escuchar, porque de verdad, elegir a quién escuchar es un tema, es Ujú. un requisito muy, muy importante. Ujú. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias por este No, espacio, de gracias a verdad. ti también. Listo, nos vemos. Chao. Excelente. Chao.